Capítulo 6. Dindón. Dindón. Tras salir de la sombría taberna, nos dirigimos hacia la ubicación acordada del mercado negro a un paso ligeramente rápido. Originalmente teníamos tiempo de sobra, pero debido a que la Nouvelle dijo que comer cordero solo resultaría grasoso y pidió adicionalmente una ensalada y demás, nos retrasamos bastante. Habiendo comido hasta saciarse, la Nouvelle se me quedó mirando fijamente. ¿Qué? Eroenin. ¿Conoce a ese cantinero? ¿Tone? Lo conozco bien. Era un amigo maravilloso que me enseñó sobre las mujeres y la supervivencia del más apto cuando yo era un inocente estudiante de secundaria. Habría puesto un negocio junto a él de no haber sido un héroe. ¿Cómo sabía su nombre? Porque soy un héroe. Aunque el ex asesino Tony era un amigo verdadero a quien conocía bien en la primera iteración, eso no significaba que le hubiera mentido a la Nouvelle previamente. La ventaja de un héroe no era solo el 500% de bonificación de experiencia. Yo era capaz de ver libremente las habilidades de estado de los demás. Me había preguntado por qué solo yo podía verlas, pero comprendí el motivo tras escuchar la charla del profesor de moral. Era una forma de consideración para que el candidato a héroe no fuera incapaz de distinguir entre los débiles y los fuertes, evitando que se lanzara contra un enemigo poderoso desde el principio y tuviera una muerte de perro. Esta habilidad seguía estando activa en la segunda iteración. ¡Wow! ¿Entonces también puede ver mis habilidades? Por supuesto. Nivel 200. Raza, humana nivel, 200 trabajo, erudita, conocimiento igual a brujería, habilidades, magia, A, brujería, A, encanto, B, cocina, B, juventud eterna, C, condición, interesada nivel 200. Ni siquiera se podía comparar con el subordinado más débil del rey demonio Pedonar. Pero como los rangos de habilidad de la Nouvelle estaban en el extremo más alto, su potencial por sí solo podía ser evaluado como notable. En términos relativos, los rangos de habilidad de la gente común eran extremadamente bajos. Para darse una idea, raza, humana nivel, 8 trabajo, ladrón, diurno fortuna, habilidades, visión, E, escape, F, asesinato, F, condición. Nervioso. Este era el estándar que alcanzaría una persona promedio al llegar a la adultez. Como este joven que estiraba sigilosamente la mano hacia la bolsa de dinero colgada en la cintura de la Nouvelle, sin mencionar sus habilidades, incluso su nivel era bastante patético. Y permanecería así hasta que muriera. Ah. La Nouvelle soltó un breve grito. Al mismo tiempo, yo también hice mi movimiento. Sin mirar hacia la aterrorizada la Nouvelle, saqué mi pie izquierdo hacia la izquierda casi por reflejo. ¡Toc! El ladrón tropezó con mi pie y se estrelló contra el suelo. Pero el ladrón, que no había soltado la bolsa de dinero que robó, intentó levantarse rápidamente. Aún así, yo fui más rápido esta vez también. ¡Cub! Le di un rodillazo al ladrón en la parte baja de la espalda y presioné hacia abajo, justo en el punto entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, donde es más probable que ocurra una hernia de disco. El dolor de cintura sería seguro de no tratarse a tiempo, y la vida diaria se volvería difícil debido al entumecimiento de las piernas. Era uno de los puntos que me gustaba atacar. Oh. ¿No eres bastante tenaz? El joven ladrón, cuyo rostro estaba retorcido por el dolor, no aflojó su mano derecha que sujetaba la bolsa de dinero. Agitó salvajemente su mano izquierda vacía en señal de resistencia. Si en este punto el ladrón hubiera renunciado decisivamente a la bolsa de dinero, habría tenido una oportunidad de escapar de mí. El ladrón era nivel 8, sus capacidades físicas eran superiores a las que yo tenía como nivel 1. Sin embargo, su codicia le trajo el desastre. Le asesté un contundente golpe con el canto de la mano en la parte posterior del cuello. Era una acción que había repetido a lo largo de los últimos 10 años hasta el cansancio, matar. Crack. Escuché el espantoso sonido de un hueso del cuello rompiéndose. Había golpeado el punto entre la sexta y la séptima vértebra cervical, donde los estudiantes y trabajadores de oficina que pasan largos periodos sentados sufren frecuentemente de hernias discales cervicales. Necesitabas cuidar bien tu cuello a menos que quisieras sufrir de brazos entumecidos y hombros rígidos. Aunque este ladrón no podría cuidarse a sí mismo, nunca. Eso fue limpio. Ni una gota de sangre manchó mi ropa, mucho menos una mota de polvo. Los nobles y la gente adinerada se amontonarían en el mercado negro a partir de ahora, por lo que no daría buena impresión llevar sangre encima. La Nouvelle habló mientras recogía la bolsa de dinero. Eroenin parece estar familiarizado con matar. Un poco.
Me pareció una estupidez, así que dejé de contar a partir del asesinato número 100 que cometí. Yo no era el extraño. Realmente había muchos asesinos en este mundo salvaje, la razón era que raramente había un hombre que no hubiera experimentado una guerra en su vida. Por eso el nivel promedio de los hombres adultos era el nivel 3. Por otro lado, la mayoría de las mujeres eran nivel 1 independientemente de la edad. Volviendo al tema anterior. El joven ladrón al que había matado era nivel 8, muy por encima del nivel 3 promedio de los hombres adultos. ¿De dónde podría haber obtenido tantos puntos de experiencia?, me pregunté. Por su conjunto de habilidades, no parecía ser ni un excazador ni un soldado. Llegué a una respuesta de inmediato. Significaba que el joven ladrón era una persona malvada que había asesinado a docenas de civiles inocentes. Aunque la historia sería diferente si tuviera el trabajo de héroe, como yo. Raza, archihumano nivel 4 trabajo, héroe, bonificación de experiencia 500%, habilidades, interpretación, A, fortaleza, F, ki de espada, F, asesinato, F, homicidio, F, condición, buena mi nivel se había elevado a pasos agigantados. Aunque fue gracias a la ventaja de héroe con el multiplicador de experiencia por 5, obtuve una cantidad bastante buena de puntos de experiencia porque él tenía un nivel alto para ser un ladrón. Tenía una buena sensación desde mi primera cacería. Ah. Cierto, héroe Nin, ¿acaso no subió su nivel? Así es. Había alcanzado el nivel 4, nada menos. Esto estaba al nivel de un atleta de la Tierra. Le explicaré la razón detrás de esto. Todos los animales y plantas vivos poseen un poder en su interior. Algunos se vuelven más fuertes a medida que se desarrollan, pero la mayoría solo puede aumentar su poder robando o consumiendo, y el poder acumulado se muestra en forma de nivel en sus habilidades de estado. Fue a partir de este punto donde comenzó la locura del mundo de fantasía. Un sistema en el que te volvías más fuerte cuanto más matabas. Era una ambientación que pasarías por alto fácilmente en un juego de rol de progreso, pero se convertía en un mundo de supervivencia de pesadilla en la realidad. Mata a tus vecinos y así te volverás fuerte. El dios de la fantasía era definitivamente un pervertido. Le dejé el cadáver del ladrón al pelotón de seguridad que patrullaba el mercado. La novel garantizó nuestro estatus, por lo que pudimos pasar por alto el incidente sin problemas. Naturalmente, no se reveló la verdad de que yo era el héroe. En unos días los rumores estallarían en todo el reino, pero ocultarlo hasta entonces me facilitaría moverme. La novel. Cuida bien la bolsa de dinero. De acuerdo, deja de hacerte la tierna. De acuerdo. Por mis experiencias, hoy no habría más clientes con manos largas. Después de todo, el peligro que representábamos debía de haberse dado a conocer por los alrededores. ¿Es usted cliente de Tony? En un callejón oscuro y sombrío, en el lugar acordado que conducía al mercado negro, un joven de aspecto enjuto me hizo esta pregunta educadamente. El comercio oscuro que operaba en las sombras de todos los continentes de este mundo de fantasía no era de ninguna manera un oponente fácil. Su nivel de seguridad se podía comparar con un caso de misofobia, por lo que incluso si atrapaba su cola, sería difícil llegar a su cuerpo. Incluso en la primera iteración fui incapaz de encontrar la cabeza. No un cliente, sino un enemigo mortal. No me descuidé hasta el último momento y pronuncié la contraseña acordada. Ja ja ja. Por favor sígame. El joven dio una sonrisa amable e inmediatamente nos guió, tras lo cual llegamos a un edificio de madera de 2 pisos. Se veía extremadamente ordinario desde el exterior. Incluso el interior era igual al de una casa acomodada de la capital del reino hasta que entrabas a una de sus habitaciones. La novel murmuró para sí misma mientras miraba el diagrama dibujado en el suelo. Este es un círculo mágico de transferencia espacial. Los materiales que se usaron en él deben ser terriblemente costosos. Círculo mágico de transferencia espacial. Fiel a su nombre, era un círculo mágico que transfería espacio. Cualquiera podía activar este círculo mágico dibujado por un mago excelente, siempre que se insertara un catalizador suficiente y se pronunciara el comando acordado. La gente del mercado negro es completamente meticulosa, como verás. Un círculo mágico de transferencia espacial no era un artículo barato, pero de hecho resultaba económico si tenías en cuenta la cantidad de dinero que se negociaba en el mercado negro, sus productos y la seguridad y confianza de sus clientes. La novel continuó mirando a su alrededor. ¡Wow! No lo sabía en absoluto. Pensé que el mercado negro de la capital estaría naturalmente escondido en algún lugar de la ciudad. No te sorprendas por cada pequeña cosa como una aldeana.
Bu. El héroe Nim es el extraño, se lo digo yo. A pesar de que la novela me había llamado héroe Nim varias veces, la expresión del joven que nos había guiado hasta este punto permaneció tranquila y serena. Pensaba que era un alias que habíamos decidido de antemano. Señor. Por favor, use esto. Recibimos máscaras con el propósito de ocultar nuestras identidades y nos las pusimos. Yo tenía una máscara de lobo y la novela una de zorro. Si bien había algún que otro centro de atención que deambulaba descaradamente por el mercado negro sin máscara, yo no podía hacer lo mismo siendo el héroe que se volvería famoso aquí y allá en el futuro. Me gustaría darme un poco de prisa. Sí, señor. Después de que el joven confirmó que nos habíamos puesto las máscaras y que estábamos de pie sobre el círculo mágico, murmuró en voz baja el comando acordado. Poco después, el círculo mágico envuelto en luz se activó. Brillo. Fuimos transferidos instantáneamente a otro lugar desde el edificio de madera. Ese lugar era un subterráneo completamente a oscuras. Detuve a la novela para que no intentara usar magia de iluminación, ya que eso podría provocar a los guardias que acechaban en los alrededores. Este era un lugar que ya había experimentado en la primera iteración. Una guarida secreta construida por el comercio oscuro debajo de un bosque al sur de la capital del reino. Se usaba con frecuencia como mercado negro hasta que un imbécil fascinado por un culto realizó una invocación de demonio aquí. Había venido aquí varias veces puramente como cliente. Es un honor que hayan venido a nuestro mercado. El guía de mediana edad que apareció de la oscuridad dio un saludo cortés. Simplemente asentí ligeramente con la cabeza antes de hacer una pregunta. ¿La subasta? Comenzará pronto. Como el tiempo es corto, los guiaré a su asiento reservado después de una rápida explicación. Si desean pujar, pueden presionar ligeramente la campana frente a su asiento. El pago siempre debe hacerse por adelantado, y solo recibimos monedas y gemas. No nos hacemos responsables de los problemas o pérdidas que resulten de quitarse su propia máscara o revelar su identidad. Yo ya sabía estas cosas, pero debía ser la primera vez que la novela las escuchaba. Señorita Extra. Escuchó atentamente la explicación del guía, ¿verdad? No soy una extra, soy la MMPH. Deberías mantener la boca cerrada. Aparté mi mano de la boca de la novela, quien asentía frenéticamente. Arqueóloga la novela. Era bastante famosa en el continente central de fantasía. ¿Pero qué intentaba hacer revelando su nombre en un mercado negro? Las cosas habían ido bien hasta el punto de sacarle un montón de dinero al rey Dumpling, pero simplemente no podía estar tranquilo con esta cuidadora. Síganme. Nos movimos rápidamente a través de un túnel oscuro bajo la guía del acompañante. Era absolutamente tabú causar problemas aquí, si no quería ser enterrado vivo, claro está. Héroe Nim. Hay círculos mágicos de explosión colocados por todas partes. La novela susurró. Yo también lo sabía. No, me había dado cuenta por completo por mi experiencia en la primera iteración. Tiene el profundo significado de, nunca causes problemas aquí si no quieres quedar enterrado 5 pisos bajo tierra. Ah. Pasamos a través del túnel oscuro y llegamos a un área espaciosa. No había ni una sola ventana por estar bajo tierra, pero estaba tan iluminado como el día en la superficie y el aire era agradable. Que tengan un tiempo fructífero. El guía se retiró tras despedirse educadamente. El área a la que fuimos guiados se asemejaba al escenario de entrega de premios de una estación de televisión. Era un escenario volado que se extendía hacia los asientos del público, para que los clientes pudieran ver los productos, los esclavos, con todo detalle. Todos los clientes estaban sentados por separado de acuerdo con sus respectivos acompañantes por el bien de la privacidad. Preparado sobre las mesas redondas asignadas a cada asiento había algunos refrescos simples y una campana de mesa de oro puro. Este era precisamente el mercado negro, donde la ventaja del héroe Nim jugaría un papel activo. Bueno entonces, ahora daremos comienzo a la subasta. Clap clap clap. Clap clap. El anfitrión de la subasta terminó su saludo ante los secos aplausos de los clientes, y la primera mercancía encadenada subió al escenario. Un curtido guerrero que ha sobrevivido en el territorio de los demonios. ¿Pueden ver estas cicatrices por todo su cuerpo? Fue por buena fortuna que lo encontramos cuando acababa de matar a un poderoso demonio y estaba al borde de la muerte, así que lo curamos. El curtido guerrero se ofreció como esclavo para saldar esta deuda. Adecuado como gladiador o guardia personal. ¿Era realmente así?, me pregunté. Revisemos su estado. Raza, humana nivel 11 trabajo, guerrero,
batalla resistencia, habilidades, fortuna, B, supervivencia, E, esgrima, F, condición, ansioso, un curtido guerrero, mi trasero. No importa que tan bonito lo empaqueten, no funcionaría conmigo. Siendo su fortuna la única habilidad de alto rango que tenía, curiosamente, no había ningún tonto ciego que pagara por comprar a un endeble lleno de aire caliente. Este no era un mercado de pulgas donde solo se intercambiaban un par de monedas. La gente aquí tenía un ojo extremadamente discernidor para la buena. Dindón. 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 Parecía que todos tenían mucho dinero para gastar. Capítulo 7. Mercado negro rima con A. Ya veo el plan de Héroe Nim. Intenta comprar esclavos excelentes y acogerlos como compañeros, ¿verdad? Es una forma de pensar similar a la de los héroes de la antigüedad. Los ojos de la Nobel, llenos de expectativas, brillaron como la Vía Láctea. No podía negar del todo sus conjeturas. En la primera iteración, realmente hubo un tiempo en el que hice esto. Una vez pagué una fortuna en el mercado negro para comprar a una mujer insensata a la que atraparon intentando salvar a sus parientes secuestrados por cazadores de esclavos. Una mujer que era la futura rey elfo. Un personaje molesto cuya cabeza no tenía nada más que odio hacia los humanos. Dindón. Dindón. Pero incluso ahora, la subasta continuaba. ¿Cuánto dinero estaban malgastando por un guerrero de nivel 11? El valor del curtido guerrero se disparó como un geyser a medida que las pujas terminaron convirtiéndose en un combate de orgullo típico de los nobles. Esta gente había perdido el juicio por completo. Pero de todos modos, Héroe Nim. Siento que ese señor esclavo de allá es realmente fuerte. Mira esas gloriosas cicatrices por todo su cuerpo y sus cejas de aspecto fiero. Ah. Pero el mordaz Héroe Nim sigue siendo más genial, por supuesto, mejor no hablemos más. El débil guerrero que no tenía nada más que buena fortuna fue finalmente vendido, por una suma increíble con la que se podrían comprar 5 barcos veleros grandes, claro está. Me sentí desfallecer a pesar de que no era mi dinero el que se estaba gastando. ¡Qué lástima! Señorita Extra, no hay nada de qué apiadarse. La verdadera subasta empieza ahora. Si gastamos nuestro dinero tan descaradamente así desde el mismísimo principio, solo nos quedaremos chupándonos los dedos cuando haya productos que realmente queramos comprar más adelante. Aunque, por supuesto, también podías perderte de todo si eras demasiado tacaño. El subastador presentó la segunda mercancía. Miren su delicada piel. Es la hija de una familia noble que fue capturada por los demonios. Fue por coincidencia que la recogimos de la calle. Dejaré que los caballeros de la noche descubran por sí mismos si realmente es una noble. El vestido y los accesorios están incluidos, ¿debería ver si realmente es una noble? Raza, humana nivel, 1 trabajo, esclava, ex 50%, habilidades, elegancia, D, encanto, E, canto y danza, E, interacción social, F, etiqueta, F, condición. Humillada estaba claro que era hija de la nobleza sin tener que mirar más allá. Las habilidades que poseía eran del tipo que a una chica común de este mundo de fantasía le resultaría difícil conseguir. Héroe Nim. Esa dama, te lo hago saber de antemano, pero no vinimos aquí por diversión. Salvar a una noble leal al reino es trabajo de la familia real, no nuestro. Recuérdalo. De acuerdo, sometida por la intensidad de mi actitud, la Nobel se calló. Y en todo caso, no había mucho de qué preocuparse. Aunque hubiera caído en desgracia, una noble era una noble. No habría ningún imbécil que buscara a una joven con educación y etiqueta como compañera sexual. Era muy probable que se convirtiera en la sirvienta personal de una dama o hija noble, aunque sería difícil esperar una vida tan cómoda como la que tenía antes. Pero no sería tratada tan horriblemente como imaginaba la Nobel. Felicidades, clap clap clap. La esclava vendida a un alto precio a un noble abandonó el escenario. Viendo que el precio por el que fue comprada no fue bajo, su destino seguro sería bastante bueno. Siempre ha sido así, el trato a un esclavo es proporcional a su precio. La Nobel preguntó con cautela, ¿estará bien? Lo estará. Estará mucho más segura y feliz que si nos la lleváramos y la cuidáramos de mala gana. Te lo garantizo. Ningún amo maltrataría descuidadamente a un esclavo costoso, aunque no podía decir que realmente no hubiera nadie así. Hablas como si lo supieras todo. Lo sé. Lo sabía demasiado bien, casi hasta él. Punto de ser un defecto. Los recuerdos de la primera iteración cruzaron por mi mente de forma sucesiva.
Si la rey hada estuviera aquí, se habría encargado ella misma de destrozar la subasta por la fuerza y liberar a todos los esclavos. No, hubo momentos en los que realmente se adelantaba por su cuenta en asuntos sin consultarme a mí, el héroe. No pensaba en las consecuencias. Cuando pienso en lo que tuve que aguantar limpiando el desastre de esa perra, yo debería simplemente partirle el cráneo a la mitad si me la encuentro esta vez. ¿Héroe Nin? No es nada. Después de eso, la subasta cobró impulso y avanzó rápidamente. Repetidamente hice algunas pujas de prueba aquí y allá también. Aunque quería derrochar a mi antojo, estaba siendo cuidadoso ya que la cantidad de oro en la bolsa no era infinita. Y entonces, llegó la oportunidad. Raza, humana nivel, 286 trabajo, mercenario, riqueza supervivencia, habilidades, lanza, C, tenacidad, D, supervivencia, D, acampar, E, cocina, E, condición, hambriento. Debilitado el hombre que subió tambaleándose al escenario estaba en un estado aturdido. Sus pupilas carecían de enfoque y estaba demacrado por la falta de nutrición, pero yo podía ver claramente su verdadero valor. Nivel 286. Sus habilidades y su condición no me preocupaban en absoluto. Su nivel era más alto que el de cualquiera de los esclavos que se habían presentado en el escenario hasta ahora. Ese era el punto importante. Aquí hay un mercenario que estuvo activo en la región norte del reino. Aunque pueda verse así por haberse negado a comer durante mucho tiempo, posee un manejo de la lanza sobresaliente. Podrán darle un gran uso tan pronto como recupere la salud. El subastador hizo todo lo posible, pero los clientes no estaban nada entusiasmados. Se debía a que intentar convencer a un esclavo, que había perdido la voluntad de vivir, para que trabajara para ti era una molestia en sí misma. ¿Y si al final no lograbas convencerlo? Solo habrías malgastado tu dinero. Y por eso no podían evitar ser reacios a hacer una puja. Puja por él. Pero yo era todo lo contrario. Ese mercenario era exactamente el esclavo que estaba buscando, encajando a la perfección con lo que necesitaba. De acuerdo, Dindón. La Nouvelle tocó la campana de la mesa por orden mía. Los otros clientes se lanzaron a la pelea de ofertas un paso tarde, pero se rindieron rápidamente como una marea que se retira tras un intento vacilante. No hay más ofertas, cualquiera que viera los ojos de pescado muerto del esclavo mercenario habría hecho lo mismo. Los compradores reunidos aquí confiaban en sus propios juicios. La subasta habría sido 5 veces mayor si él estuviera en un estado normal. Tras barrer con la mirada a todos los presentes, el subastador comenzó a contar hacia atrás. 3, 2, 1. Felicidades. Estimado visitante con máscara de lobo. Ha comprado una buena mercancía a un precio excelente, fue justo como dijo el subastador que me felicitaba. Fue una compra de ganga. Puede que los otros clientes a mi alrededor no estuvieran de acuerdo, pero ese era el límite de quienes no eran capaces de ver las habilidades de estado de los demás. Clink. La Nouvelle, que sacó las monedas de oro de la bolsa de dinero, terminó rápidamente de liquidar la compra. Y luego acercó sus labios a mis oídos y preguntó, ¿vio las habilidades de estado del mercenario? Sí. Nivel 286. Cielos. ¡Qué premio gordo! Eso está cerca del nivel del señor Alex, es así que era una frase que haría sentir triste al futuro rey de la espada. La razón por la que el nivel de este mercenario era significativamente alto era simple, había recorrido todo tipo de lugares y matado a muchas cosas de todo tipo, aunque esto tampoco era una hazaña fácil. El periodo de tiempo en el que Alex verdaderamente se volvió fuerte y obtuvo el título de Rey de la Espada, vendría después del incidente en el que el palacio del reino que estaba a cargo de defender fuera completamente arrasado por un ataque de demonios. Antes de que eso sucediera, él era débil debido a su bajo nivel, y esto se debía a que el palacio era extremadamente tranquilo en tiempos normales. Había un límite para qué tan alto podías elevar tu nivel atrapando ladrones con un nivel promedio de 5. Estimado cliente, aquí tiene la llave y el contrato. Déjalos en la mesa. El mercenario que compramos se quedó esperando detrás de nuestra mesa. Sus brazos y piernas estaban encadenados para que no pudiera hacer ningún movimiento raro, y 2 guardias de seguridad de buena contextura lo flanqueaban a ambos lados para vigilarlo. El comercio oscuro, puede que sea una guarida del mal, pero tenías que darles crédito donde correspondía, su servicio era fantástico. En ese momento, la Nouvelle, que había hecho ruidos metálicos mientras revisaba el contenido de la bolsa de dinero, que seguía estando tan pesada como siempre, hizo una pregunta extraña con una sonrisa radiante en el rostro. Héroe Nin, ¿nos vamos a regresar ahora?
habiendo hecho una compra sensata justo ahora, estaba de buen humor. Decidí amonestarla de buena manera. ¿Tú, te duele la cabeza o algo? Las compras empiezan ahora. La subasta había entrado ahora en su fase intermedia. Era el momento perfecto en el que los gastos de los entusiasmados clientes aumentaban debido a la feroz guerra de ofertas, pero el estado de mi billetera seguía siendo adecuado. En este momento se presentarían muchos productos de buena calidad. Incluso yo terminé emocionándome sin ninguna razón en particular. Héroenim. Yo, me siento mal por dentro. La Nouvelle pronunció palabras que quitaban la tensión desde un lado. Aquí, la gente compraba y vendía a otras personas. Sintiendo aversión por este lugar, su expresión era extremadamente sombría. Pero aún así se las había arreglado para quedarse callada sin estallar ni ponerse frenética. Francamente, estaba a punto de querer felicitarla. Si se hubiera puesto salvaje en este mercado negro que estaba 5 pisos bajo tierra, el resultado habría sido 100% la muerte después de todo. Todos eran iguales ante la amenaza de ser enterrados vivos. Y ni siquiera el héroe era la excepción a eso. Aguántalo un poco más. No tenía la intención de quedarme mucho tiempo, incluso si no fuera por los quejidos de la Nouvelle. Los clientes terminarían quedándose drásticamente cortos de monedas cuando pasara la feroz puja de la fase intermedia de la subasta, y a partir de ese momento el mercado negro solo presentaría artículos insignificantes que coincidieran con el contenido de sus billeteras. Tampoco era como si solo hubiera estado cruzado de brazos mirando todo este tiempo. Había estado haciendo ofertas de prueba repetidamente y renunciando a ellas cuando se presentaba un buen esclavo. La bolsa de dinero proporcionada por el rey Dumpling estaba tan llena como siempre, pero por el momento tenía que conformarme con lo que tenía debido a las regañinas del profesor de moral. El fruto del trabajo de hoy fue un esclavo mercenario. Nada mal. Ya es hora de que nos sube, me congelé cuando estaba a punto de levantarme de mi asiento. Y esto se debió a que lo menos esperado acababa de suceder justo ahora. El subastador gritó, aquí tenemos a una elfa que recogimos en ese famoso bosque ubicado en los confines más occidentales del continente. Como pueden ver, su mente está un poco quebrantada, pero su apariencia y linaje son de calidad garantizada. Y es casta. Esta es una oportunidad de oro que no pueden dejar pasar aquellos clientes que deseen una excelente segunda generación, un mundo de fantasía difícilmente sería fantasía sin elfos. En inglés se les llamaba elves. Eran una raza superior cuya mera existencia resumía los deseos de los humanos. Su esperanza de vida promedio era comparable a la de los árboles ginkgo, 2000-3000 años, y los de sangre pura que eran llamados realeza eran medio inmortales. Sus delgadas fisionomías y orejas puntiagudas eran lo que los distinguía, y sus orejas eran zonas erógenas concentradas, por lo que cuando las tocabas, reaccionaban de forma sensible. Su único punto débil era su capacidad de procrear. Siguiendo las leyes de la naturaleza, los elfos, que tenían largas esperanzas de vida, tenían tasas de natalidad extremadamente bajas. Estaba al nivel de tener que usar anticonceptivos en todo momento. Y para empeorar las cosas, tenían casi el mismo deseo sexual que un hombre impotente o un monje. De aquí era de donde venía el malentendido y la ilusión de que los elfos eran seres nobles. Y como resultado. Dindón. 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 Los elfos, que perdieron en la lucha por la tierra contra los humanos que, en contraste, tenían tanto una alta capacidad reproductiva como un vigoroso impulso sexual, huyeron a las profundidades de sus bosques, tal como lo hicieron los indios norteamericanos durante la época de la frontera estadounidense. Y luego quedaron reducidos a convertirse en deporte para ser cazados. Si los elfos hubieran vivido en la tierra, la organización ambientalista Greenpeace los habría protegido, pero en este mundo barbárico no había nada más que cazadores furtivos. Héroenim. Esa elfa es rara. La Nouvelle, cuyos ojos habían comenzado a brillar con luz cuando presentaron a la elfa, me susurró suavemente al oído. Atrás quedó su apariencia lloricona, quejándose de sentirse mal. No había duda de que ella, que era una maga excelente, también lo había sentido, que esta elfa era especial. Raza, elfa nivel, 851 trabajo, arquera habilidades, arquería, A, puntería rápida, B, visión, C, rastreo, D, elemental, D, condición, maldecida, sellada, envenenada, agotada, anestesiada. No había nada que pensar. Dindón. Participé en la puja. Los otros clientes estaban enfocados en el hermoso cuerpo y el linaje de la elfa.
Pero a mí no me habría importado incluso si esta elfa hubiera sido hombre, impotente, retrasada o fea. Era un premio gordo siempre y cuando su nivel fuera alto. Nivel 851. Era el mismo nivel que el del perro mascota que criaba el rey demonio Pedonar. Este nivel equivaldría al de un demonio de rango medio, diría yo. Pero teniendo en cuenta que tenía la ventaja de una raza superior y que sus rangos de habilidad eran altos, estaría alrededor del rango medio alto. Pero en el presente, tales evaluaciones no tenían sentido. Su condición sí que es como un frasco de arcoíris. No pude evitar sonreír de forma irónica. La maldición con la que fue afligida primero probablemente fue obra de un demonio. Era una alteración de estado que recibirías al ser derrotado por un demonio poderoso de rango alto o superior. Esta maldición reducía enormemente el nivel de la víctima. Si estabas alrededor del nivel 800 como esa elfa, podía bajar hasta el nivel 80. Era una reducción de todas tus habilidades a una décima parte de las originales. Para empezar, quedar afligido por ella significaba un estado de vida en muerte. Y en cuanto a las alteraciones de estado de sellada, envenenada, agotada y anestesiada después de eso, sin duda, estas fueron agregadas en múltiples etapas por el comercio oscuro que capturó a la elfa para que no pudiera resistirse, tratándola como lo harías con una leoparda feroz. Dindón. 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 La puja era intensa. Pero se apagó en cuestión de momentos como cohetes en un festival de fuegos artificiales. Los otros clientes no conocían el nivel de esta elfa, razón por la cual no abrieron sus billeteras de par en par, no estaban dispuestos a pasar de la línea de precio que consideraban razonable. Era solo porque las elfas eran raras que tenía un precio bastante elevado. Normalmente, eran los guerreros jóvenes y duros los que se valoraban mucho más. Porque este era un mundo salvaje. La fuerza lo decía todo. Un hombre que regateaba por mujeres hermosas usando dinero era un cobarde. Solo un hombre que usaba la fuerza para obtener a una mujer sería tratado como un verdadero hombre. Entre hombres. Y no necesitabas ser fuerte tú mismo. Ya fuera por esclavos o mercenarios, solo necesitabas robar las mujeres de otros que fueran relativamente más débiles usando el poder. Solo aquellos con valor pueden obtener bellezas. Este dicho era correcto. Pero no serías capaz de proteger a una belleza sin poder. Y por eso el valor de los guerreros era más alto que el de las bellezas. Qué hermoso mundo de fantasía, ¿no es así? Ahora bien. Presionemos la campana con todas mis fuerzas. Dindón. Otra oferta de parte del señor Máscara de Lobo. Es uno duro. No hay más personas dispuestas a desafiar a este caballero, todos los demás clientes sacudieron la cabeza. Aunque reconocían que esta elfa era una belleza rara, juzgaron que con un precio tan alto, sería de mayor beneficio contratar a otro guerrero poderoso en su lugar. El subastador también parecía satisfecho con el precio final de la puja. Comenzó a contar hacia atrás lentamente. 3, 2, boom. Pero fue en ese preciso momento, en que un fuerte sonido explotó violentamente por toda la subasta. Capítulo 8, El beso de la muerte. Una de las entradas del mercado negro se había derrumbado. Esto no era un fenómeno natural. Era la señal de que un visitante no invitado, uno tan poderoso que ni siquiera los guardias ocultos en ese túnel completamente a oscuras pudieron detenerlo, había irrumpido por la fuerza. Lo normal habría sido quedar indefenso y enterrado vivo cuando un túnel a 5 pisos bajo tierra colapsaba, pero el visitante no invitado no era alguien con quien fuera tan fácil lidiar. El túnel dejó de desmoronarse como si nunca hubiera colapsado para empezar. Mover. Todo se debía a que la tierra, las rocas y demás cosas que caían indiscriminadamente de las grietas del techo del túnel habían comenzado a moverse como si fueran criaturas vivas. Un elemental de tierra. Era un alma pura que existía dentro de la gran naturaleza. Tierra, fuego, viento, agua, corazón. Eran criaturas etéreas de este mundo de fantasía de las que se decía que eran capaces de enfrentarse incluso al rey demonio Pedonar si los 5 elementos se reunían en uno solo. Alguien que se hubiera vuelto íntimo con estos elementales sería capaz de obrar milagros más increíbles que incluso los hechizos de los magos con una simple petición. Justo como lo que estaba sucediendo ahora. Rumble. En lugar de colapsar, el túnel se hizo aún más ancho que antes. La tremenda masa de tierra y rocas que presionaba desde arriba estaba siendo empujada hacia afuera a la inversa y endureciéndose de forma sólida. Sería difícil lograr esto con solo un par de elementales. Tenía que haber una docena como mínimo.
Este nivel de afinidad no era posible para cualquiera. Si había una raza capaz de emplear tan hábilmente a los elementales, debe ser un elfo, una elementalista elfa se ha abierto paso, detengan a esa elfa. Guardias. Guardias, no podía ser otra que los elfos, quienes eran considerados como una forma superior de humanos. Los guardias que estaban escondidos en varios lugares a lo largo del mercado negro se movieron en perfecta sincronización. Movilizaron a todas sus fuerzas ya que el comercio oscuro sufriría una pérdida de reputación si sus clientes resultaban heridos o morían. El nivel promedio de los guardias era 150, más alto que el de la mayoría de los caballeros del reino. Era un testimonio de a cuántos encuentros infernales habían sobrevivido y, como correspondía a los guardias bajo el comercio oscuro, todos eran los más fieros del grupo. Por otro lado, todos ataquen, salvemos a nuestros hermanos, los intrusos eran un gran número de elfos. Estaban ataviados con chalecos de batalla únicos de los elfos que ostentaban capacidades defensivas mejoradas, tejidos con capas y capas de una seda hilada por un gusano de seda especial. Su arma principal era el arco, usando a los elementales o sus espadas solo de forma intermitente. Su nivel promedio de 200 era más alto que el de los guardias del mercado negro. Pero este lugar era el centro del territorio enemigo y estaban decididamente en desventaja numérica. Sin embargo, a pesar de todo, los elfos no eran empujados hacia atrás en lo más mínimo. Elementales, la razón detrás de esto era la presencia de una cierta mujer en medio de ellos que había gritado con fuerza. Tenía orejas más largas que las de los otros elfos. Su atuendo no era diferente al de los demás, pero la atmósfera que la rodeaba era distinta. Y era natural que así fuera. Raza, archielfa nivel, 284 trabajo, chamán, bendición igual a elemental, habilidades, elemental, S, elegancia, A, encantó, A, arquería, B, bendición, C, condición. Serena una realeza elfa había venido hasta este sucio mercado negro para honrarlo con su presencia. Y lo que es más, era un rostro familiar. Ese extraño y desagradable pasatiempo suyo permanecía sin cambios desde la primera iteración, para salvar a sus hermanos, empujaría a aún más de su gente al peligro. Rey elfo Silvia. Aunque en el presente no era más que una princesa, tras la muerte del actual rey elfo. Debido a un golpe de estado, abandonaría sus aventuras para regresar a su tierra natal e heredar el trono. Así que eso la convertía en la futura rey elfo. Su nivel aún era bajo ya que todavía no había emprendido sus aventuras, pero como alguien nacida con talento, el rango de sus habilidades no era inferior al que tenía en su apogeo, eran extremadamente altos. En particular, elemental, S, era una auténtica bestialidad. Warg. S, sálvenme, es fuego. Cada vez que los elementales de fuego en forma de serpientes escupían llamas y se abalanzaban, los guardias se asustaban perdiendo el juicio mientras gritaban. Intentaban usar magia para contraatacar de alguna manera, pero el número de elementales era abrumadoramente alto. Los elfos que habían acompañado a la princesa Silvia como sus guardias también eran fuertes. Su habilidad con el arco era soberbia, francotirando a los magos enemigos en la retaguardia que estaban recitando hechizos. Señor Máscara de Lobo. Por aquí, la actitud profesional del personal del mercado negro que priorizaba la evacuación de sus clientes incluso en medio de esta situación casi me hace saltar las lágrimas. Mientras que por otro lado, Eroenin. Deberíamos también ayudar en el rescate, la Nubel sugirió esto como burlándose de sus esfuerzos. La Nubel invocó un escudo semitransparente con magia. Lo estaba usando para bloquear diligentemente las bolas de fuego que salían disparadas desde todas partes. Su expresión no era de susto ni de pánico. Tenía una mirada honesta que hablaba de querer ayudar a los elfos que irrumpieron y darle una lección al mercado negro. Se había estado sintiendo incómoda durante todo el desarrollo de la subasta y ahora parecía que finalmente había estallado. Podía entender muy bien ese noble sentido de la justicia. Simplemente deberías ir y esperar en la zona segura. ¿Por qué? A pesar de que le había dicho tantas veces que no me llevara la contraria, ¿ayudar en el rescate dices? ¿Eres tonta? ¿Qué hay del mercenario que salvamos hace unos momentos? ¿Deberíamos simplemente dejarlo morir así? Cielos. Pensar que abandonarías a un camarada que estará con nosotros a partir de ahora. Te lo digo, así no es como se vive la vida. Todos los demás clientes, aparte de nosotros, ya habían escapado, pero un número significativo de esclavos cuyos movimientos estaban restringidos por cadenas terminaron muriendo sin sentido al ser arrastrados por la batalla en curso. Le di a la Nubel un empujón desde atrás.
Como el héroe, me encargaré de las cosas por mi cuenta aquí. Ve a esperar a la zona segura junto con nuestro nuevo camarada. Y cuida bien de la bolsa de dinero. Oh. De acuerdo. La Nobel se vio obligada a irse, y el mercenario que no quería morir la siguió obedientemente bajo su protección. Y luego solo quedé yo. Justo como estaba planeado. Subastador, jadeo. Señor. ¿Por qué no está huye? Solo responde a lo que te voy a preguntar. Esa elfa es de mi propiedad, correcto. El subastador dio una respuesta exacta incluso en medio de su pánico. En efecto, así es. Aunque pagar por adelantado es la regla básica, la elfa sin duda le pertenece a usted, señor, ya que claramente ha ganado la puja en esta situación. A partir de ahora, el derecho a decidir el destino de esta elfa recae en usted, señor Máscara de Lobo. Por lo tanto, por favor venga conmigo a la zona segura. La elfa no se resistirá mucho ya que se le ha administrado un anestésico. El subastador no era un tonto. Al contrario, pertenecía a las filas de las élites extremadamente inteligentes. Se había dado cuenta de la verdad de que esta esclava elfa era el objetivo de los intrusos elfos, y también había descifrado que la batalla no se inclinaba a su favor. No tenía tiempo para hacerse cargo de una elfa drogada y maldecida, y por eso decidió pasarme esta carga a mí, el cliente. Debo decir que eres un hombre bastante capaz. Su respuesta había sido exactamente la que estaba esperando escuchar. Me elogia demasiado. Al final de esas palabras, el subastador desenvainó la espada que llevaba en la cadera. Resultó que este hombre que había estado como un payaso sobre el escenario de la subasta era todo el tiempo el verdadero experto oculto de este mercado negro. Por otro lado, las élites del mercado negro que se habían dedicado a trasladar a los clientes con poca protección a la zona segura comenzaron a reunirse uno tras otro. Podía adivinar lo que sucedería en el futuro. La futura rey elfo sería capturada viva aquí y luego reducida a esclava. Sería exhibida públicamente para la venta en este mercado negro sin que se le infligiera ni un rasguño a pesar de este desastre que causó. No sufriría actos vulgares de venganza como ser violada o ser golpeada. Eso reduciría el valor de la mercancía, después de todo. Y después de hacer la venta, una parte de las ganancias se enviaría a las familias en duelo de los guardias que habían sido asesinados. Aunque ese sería un desarrollo bastante interesante a su manera. Hola, señorita elfa. Comencé a hablar con la elfa de nivel 851 que fue el origen de este incidente. Tú eres, se las había arreglado para evaluarme de inmediato incluso en su nublado estado mental. Parecía que intuitivamente se había dado cuenta de que yo no era un humano ordinario. Iré directo al grano. Silvia se rendirá si sigues con vida. ¿Entiendes mi punto? La futura rey elfo no había sido derrotada en batalla. En la situación en la que todos los demás elfos que lucharon a su lado habían muerto y solo ella se mantenía firme, los altos mandos del mercado negro tomaron a esta elfa de aquí como rehén. Superada por la culpa de haber llevado a sus subordinados y amigos a la muerte, renunció a luchar y fue capturada. Y luego fue vendida como esclava. Había escuchado lo esencial de esta historia de boca de la persona involucrada. Sí. Esa niña es de corazón tierno. Parecía que esta elfa había entendido correctamente a qué me refería. A pesar de su estado debilitado, drogado y maldecido, pudo arreglárselas para mostrar una expresión de serenidad que hablaba de la resolución de morir y ser sacrificada. Era la clase de determinación imposible para mí, alguien que le temía a la muerte. Ella era como fuegos artificiales apagándose en un final y hermoso destello de gloria. Aproximadamente rodeé la delgada cintura de la elfa con mi brazo izquierdo, y con el derecho sostuve la parte posterior de su cuello y mantuve su cabeza firme. Y luego la besé profundamente. MMPH. Golpe, golpe. Hizo un débil intento de resistirse usando sus puños impotentes, pero duró solo un momento. Cuando acaricié suavemente la punta de su oreja puntiaguda, casi por reflejo, ella abrazó ambos brazos alrededor de mi espalda a tientas y comenzó a responder a mi beso. Nos succionamos la lengua y la saliva el uno al otro, entregándonos profundamente al acto. Era torpe como si fuera la primera vez en su vida que hacía algo así, pero era inmensamente apasionada. A través de sus acciones, los sentimientos en el corazón de esta elfa se me transmitieron, profundamente. Estaba preocupada por la princesa Silvia. No quería que la princesa se rindiera por alguien como ella. No quería que experimentara la miserable vida de una esclava ni por un momento. Podía sentir esa sincera esperanza de cada uno de los movimientos que hacía. Gracias a eso, pude disfrutar yo también.
Gracias, de verdad. Crack. Los dos ojos bien abiertos de la elfa se cerraron suavemente. Con el cuello roto, sus delgadas extremidades quedaron flácidas colgando holgadamente. No había sido difícil debido a la maldición del demonio que había reducido aproximadamente el 90% de su nivel. Separé mis labios de los suyos como saboreando el resabio final, y luego la acosté pulcramente en el suelo. Había matado a una elfa de nivel 851. El sistema del juego realmente está fantásticamente retrasado, y entonces sentí un inmenso poder brotar dentro de mí. Raza, archihumano nivel 165 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, interpretación, A, homicidio, D, bendición, E, comercio, E, ki de espada, F, condición. Exultante. Esta cantidad de progreso habría tomado fácilmente un año si hubiera tomado la ruta normal. Sin embargo, mi nivel había experimentado un aumento explosivo de un solo golpe al matar a una elfa de nivel 851. Lo que es más, era que esta elfa me había bendecido al morir. ¿Acaso es este zumbido que escucho proveniente de mí? HNN1, cosas como el talento o el linaje no eran necesarias. Cualquiera podía volverse fuerte siempre y cuando mataras a los fuertes por cualquier método o medio. Pero supongo que necesitarías un poco de esfuerzo y suerte para matarlos. En cualquier caso, era una oportunidad que estaba abierta para todos y cada uno, un hermoso mundo de fantasía, rebosante de sueños y esperanzas. Por supuesto, solo era agradable cuando yo era el que salía ganando. Señor Máscara de Lobo, ¿cómo pudo hacerle semejante cosa a su? El subastador estaba conmocionado, no podía entender la razón por la que había matado a una elfa por la que había pagado una fortuna. Había estado mostrando esa mirada de conmoción desde el momento en que la elfa y yo habíamos comenzado a compartir un apasionado beso en medio de este caos. Era comprensible que estuviera confundido. No hay ningún problema. Pagaré la cantidad correcta. La razón era que lo que hice era la mismísima epítome del desperdicio desde la perspectiva de los demás. En lugar de matar a un poderoso guerrero de nivel 851 para elevar tu nivel, sería abrumadoramente más beneficioso ganarte a ese guerrero y tenerlo como tu subordinado. No, en primer lugar, la verdad de que esta elfa era nivel 851 ni siquiera era conocida en este mercado negro. Pero yo era el héroe. Tenía la ventaja de un bono de experiencia de 5 veces. En resumen, significaba que lo que hice no era diferente a matar a 5 elfas de nivel 851. Y eso tampoco era el final. Todavía quedaba un montón de experiencia alrededor, silbido. La punta de una flecha me rozó la mejilla. Fue disparada por una arquera elfa. Había sido identificado como un enemigo desde el momento en que me presenció matando a la elfa de nivel 851 desde bastante cerca. Tenía una cara bonita que estaba retorcida por la furia y el dolor. Y no era solo esa arquera la que estaba enfurecida. ¿Cómo te atreves a hacerle semejante cosa a la maestra? La futura rey elfo gritó como llorando. Al parecer, la elfa de nivel 851 que había matado era su mentora. Viendo cómo el dominio de los elementales estaba enormemente influenciado por el talento natural, tal vez había aprendido arquería de esa elfa. Los otros elfos que habían estado en medio de la batalla comenzaron a mirarme fijamente también. La mirada en sus ojos era bastante turbulenta, tanto que se habrían lanzado contra mí todos juntos si no hubiera sido por los guardias del mercado negro interponiéndose en su camino. De verdad que, Xing, recogí una espada, cuya forma era poco clara en la oscuridad, que había caído al suelo. No era un gran espadón pesado como los que me favorecían, sino una espada bastarda que estaba a medio camino entre una espada de una mano y una de 2 manos. Aún así, era perfecta para uso casual antes de desecharla. Mi nivel actual era 165. Las cosas que no podía hacer como nivel 4 ahora se habían vuelto posibles. Por ejemplo, ahora bien, es hora de empezar a rebanar por mi sueño, hice tanto trabajo como por el que me pagaron. Así que no habría ninguna ocurrencia de que la princesa elfa terminara como esclava. Sonrisa. Capítulo 9, vuela más alto, mi EXP. Dash. Doblé ligeramente las rodillas antes de dar un impulso y salir disparado. Pero, para mi desilusión, mi cuerpo de nivel 165 comenzó a gritar en protesta desde el primer momento. Había pensado que esto mejoraría un poco si mi nivel subía, pero en comparación con mi época dorada, cuando le di una paliza al rey demonio, un nivel 4 o un nivel 165 eran igual de insignificantes. Aunque todo esto era en términos relativos, por supuesto. Raza, elfa nivel
189 trabajo, arquera, arquería igual a perforación, habilidades, arquería, D, precisión, D, recolección, E, descanso, E, esgrima, F, condición. Luchando duro este era el estado de la arquera elfa que me había herido la mejilla. Su conjunto de habilidades carecía de enfoque e incluso su reacción a mi enfoque fue pobre. No intentó crear distancia, como si pensara que sus disparos de flecha darían en el blanco de forma natural. La elfa soltó la cuerda de su arco. Van, la flecha salió disparada en línea recta apuntando con precisión a mis puntos vitales mientras yo me abalanzaba hacia adelante. Era un ataque tan directo que me puso al borde de la risa. Oye, por favor. Puedo ver hacia dónde están mirando tus ojos. Ting. Sweep. Ting. Esquivé las flechas entrantes o las desvié con mi espada. Tal vez habría sido diferente si esas flechas, que dibujaban una parábola mientras venían volando, hubieran contenido un elemento de fantasía como cambiar de trayectoria o acelerar por la influencia de un elemental de viento o magia, pero este tipo de disparos de flechas ordinarios no eran diferentes a un juego de niños. Es más, ella incluso me estaba diciendo a dónde apuntaba con sus bonitos ojos. Sé, cómo. La elfa se retiró tardíamente con una cara de incredulidad. Su decisión de abandonar rápidamente el arco y desenvainar la daga de su cadera a pesar de su pánico fue impresionante. Solo que su respuesta fue equivocada. FWRRSH. Teniendo en cuenta también al elemental de fuego que apuntaba a mi costado, corté verticalmente hacia abajo con mi espada bastarda levantada. ¡Yek! La elfa levantó a toda prisa su daga horizontalmente sobre su cabeza para bloquear, pero no pudo detener el impulso de la espada que llevaba todo el peso de mi cuerpo. Ignoré ligeramente las quemaduras infligidas en mi espalda y cintura por el elemental de fuego, mientras mis huesos y tendones no resultaran heridos, no tendría ningún efecto en la batalla. Splat, esa es una para empezar. La elfa, cuya bonita cabeza quedó partida a la mitad como una sandía, se desplomó hacia abajo. Ni siquiera había mostrado nada digno de ser llamado esgrima. Dado que había elegido usar una daga, ya fuera con el propósito de defenderse o simplemente para llevarla consigo, no debería haberse retirado, sino haber hecho una estocada profunda hacia el pecho de este hermano mayor aquí presente. Las dagas tenían un alcance más corto que las espadas largas, después de todo. Pero esa encantadora elfa intentó crear distancia en lugar de acortarla, una clara falta de experiencia. Esto significaba que nunca antes había luchado contra un humano. O que solo había disparado flechas con gracia desde la distancia. Clang. Tiré la espada bastarda en el acto ya que su filo se había dañado al partir el cráneo de una elfa que tenía la dureza de un nivel 189. No estaba dañada hasta el punto de ser completamente inútil, pero acababa de encontrar una arma mejor. Tac. En el aire, atrapé la daga que había salido de la mano de la elfa que ahora era un montón sangriento. La daga era un estilete que tenía una hoja fina distintiva y una punta extremadamente afilada, era el arma de un asesino especializada para apuñalar. Aunque yo era de los que preferían armamentos pesados de dos manos que eran como armas de asedio, este estilete era un poco una excepción. No había ni un solo mella en su hoja a pesar de haber chocado contra la espada bastarda. ¿Quizás era un artículo superior que fue hecho con bastante esfuerzo? Bastardo. La mataste, inmediatamente después, un elfo varón me atacó desde atrás mientras bramaba. Hay un tonto aún más grande por aquí, si bien me había dado cuenta desde hacía tiempo por el gélido flujo de aire que tocaba mi piel, ¿no deberías evitar gritar si vas a hacer un ataque sorpresa? Fue un movimiento tan descarado que por un momento pude haber sospechado que era una distracción o un juego mental. El arma de mi atacante era un ropera que tenía una hoja larga y delgada, una espada larga que se adaptaba a un elfo varón de aspecto débil. Era completamente opuesta a mis preferencias, pero también la quería. El oponente era diestro, así que empuñé mi estilete con la mano izquierda. El elfo se acercó apuntando a mi espalda con su ropera. Giré mi cuerpo como un trompo mientras sostenía el estilete con agarre inverso y luego lo llevé al encuentro de la ropera en inclinación. Tic, tic. Chispas azules surgieron, causadas por la fricción del metal contra el metal. En ese estado, deslicé el estilete hacia arriba desde el extremo de la hoja de la ropera hasta su empuñadura como si fuera en un riel de tren. Y finalmente, hola, ¿qué tal, Uk? Me había acercado lo suficiente como para que dos hombres sudorosos se dárselan un cálido abrazo. La daga había caído en mi mano en un momento extremadamente ventajoso. Los ojos del elfo varón que sabía esto se fijaron en el estilete, estaba desconfiando del siguiente movimiento de la daga.
Era verdaderamente un amigo fácil de entender. Y debido a esto, mientras apenas aguantaba la risa que amenazaba con brotar de mí, apreté fuertemente mi mano derecha, que había estado solitaria por no tener nada que sostener, formando un puño cerrado. Y luego le devolví su amabilidad con un duro puñetazo. Smack, que. Mi puño derecho asestó un golpe directo en la punta de la delgada barbilla del elfo niño bonito. Su mandíbula salió girando y su cabeza cayó hacia atrás. Al parecer, este amigo había estado intentando hacer algo apresuradamente usando su mano izquierda también, pero yo estaba demasiado ocupado como para prestarle atención a eso también. Con un movimiento rápido, agarré por la garganta al elfo varón que estaba fuera de sí y luego lo moví de un lado a otro como un escudo, usándolo para bloquear las flechas y los ataques de elementales que volaban hacia mí. Puk, puk, smack, boom, puk. Este amigo era más resistente que la mayoría de los escudos debido a su alto nivel y tenía la física delgada distintiva de un elfo, por lo que era incluso ligero. Además, tenía un valor aún mayor ya que todavía estaba vivo. Los disparos de flechas disminuyeron en frecuencia. Amigo elfo, cambiemos de armas. Cag. Apuñalé profundamente el estilete en el vientre del elfo varón. Él no moriría fácilmente ya que evité las arterias principales. En mi mano izquierda sostenía la ropera que había cambiado con él como señal de amistad y en la derecha empuñaba al amigo que acababa de hacer como un escudo y me abalancé hacia adelante. Los otros elfos que estaban sorprendidos por nuestra camaradería no sabían qué hacer. Eran reacios a atacar a uno de los suyos que todavía estaba vivo, así que decidí ayudarlos a tomar una decisión un poco. Arremetí con la ropera en mi mano izquierda. ¡Kiak! Con esto van dos. La linda cabeza de una joven elfa que sostenía un báculo voló por el aire y, como resultado, una docena de elementales desaparecieron de este campo de batalla como si fueran ilusiones. Eso fue la venganza por mi cintura bien cocida por el fuego de antes. SPLRRSH. La sangre brotó de la parte cercenada del cuello de la chica como una fuente. Y justo al lado de su cadáver, otra bonita elfa, empapada con la sangre de la linda chica a la que le faltaba la cabeza, balbuceaba el nombre de su amiga mientras lloraba de dolor. Empujé mi ropera dentro de su boca abierta. ¡Kiak! ¡Qué gran cantante! 3. Le había desgarrado el rombencéfalo, que es la parte del cerebro responsable de controlar la respiración, el ritmo cardíaco, las funciones digestivas y demás, por lo que no tendría esperanzas de sobrevivir a eso. Y este amigo mío en mi mano derecha estaba a punto de llegar a su límite también. Es hora de que olvide esta corta amistad nuestra. 4. Crack. Le rompí el cuello al elfo varón que había usado bien como escudo, ya que sus puntos de experiencia desaparecerían si moría naturalmente por pérdida excesiva de sangre. Después de recuperar el estilete que intercambiamos como señal de amistad, su cadáver fue prendido en fuego por una bola de fuego disparada por un elemental de fuego. Los cadáveres ordinarios eran nivel 0. Aparte de los cuerpos de razas que eran resistentes desde el nacimiento, los cadáveres no eran más que trozos de carne que no podían usarse como escudos. En particular, los elfos eran tan frágiles como huesos de perro. Maten a ese humano, imperdonable. Los enfurecidos elfos apuntaron sus arcos y báculos hacia mí todos juntos, pero quería aconsejarles que sus acciones eran bastante precipitadas. Yo no era el único aquí. Los guardias del mercado negro estaban enfrentando la batalla con la cabeza despejada a pesar de la muerte de sus compañeros. Estaban haciendo retroceder a los intrusos tan duro que ni siquiera la furiosa princesa elfa podía prestarme atención. En contraste, los elfos se dejaban llevar fácilmente por sus emociones. Esto se debía a que los elfos, que poseían largas esperanzas de vida, pasaban cientos de años junto a las personas que los rodeaban, sus vecinos, compañeros, amigos y similares. Vivían como comunidad durante mucho tiempo y naturalmente crecían para volverse como una familia. Esta era una fuerza y al mismo tiempo una debilidad. Y en el presente, esta debilidad se destacaba claramente. Bloqueen la salida, proporcionen cobertura para el señor Máscara de Lobo, apresúrense a asistir el flanco. Los guardias del mercado negro comenzaron a presionar el ataque. Los elfos habían revelado demasiadas aberturas como resultado de perder la calma ante la grotesca muerte de sus compañeros que eran como una familia. Los elfos comenzaron a colapsar uno tras otro como fichas de dominó. ¡Ah! Maldita sea, sentí ganas de llorar de arrepentimiento cada vez que presenciaba el miserable final de un elfo que caía como paja seca. Mis preciosos puntos de experiencia, disminuían a cada momento que pasaba, y el estado mental de la princesa elfa empeoraba cuanto más continuaba.
Se lanzó a una desenfrenada matanza junto a los elementales como una perra loca llena de drogas. Pero aún así ella era fuerte. Hoy habría sido el día en que moriría si no hubiera elevado mi nivel aún más. Este no era el momento de pelear con cautela. Debería luchar con la resolución de perder un dedo o dos al menos. Mi crecimiento recién estaba comenzando ahora. Se dice que cada palabra tiene poder. De verdad terminó cortándome un dedo. Por eso recibí una buena cantidad de puntos de experiencia como compensación. Sucio bastardo, disparando ki de espada después de fingir debilidad. Recogí mi índice derecho, que había sido cortado en mi intento de bloqueo de hoja con la mano desnuda, de la tierra. Mi engreimiento casi me cuesta el cuello en lugar de un dedo. Usé el chaleco de batalla limpio de uno de mis atacantes, que se había convertido en un cadáver frío unos 10 segundos antes, para limpiar meticulosamente la suciedad en la parte cercenada de mi dedo. Toc. Y luego lo pegué con mucho cuidado donde estaba originalmente conectado. Se sentía ligeramente torcido, pero probablemente me lo estaba imaginando. Eres un demonio, la futura rey elfo, que había sobrevivido sola al igual que en la primera iteración, me preguntó esto mientras tomaba respiraciones entrecortadas. La mirada en su rostro había pasado de la furia al pánico. Parecía que verdaderamente me estaba confundiendo con un demonio. Es algo triste de decir cuando ambos hemos hecho nuestra parte en la matanza. La historia había cambiado debido a mi interferencia. El bando del mercado negro, que no logró tomar un rehén, no consiguió que la desbocada princesa elfa se rindiera y al final sufrió pérdidas cercanas a una aniquilación. Podías darte cuenta de cuántos humanos en el rango de nivel 150 habían muerto solo mirando el nivel cambiado de la princesa. Raza, archielfa nivel 288 trabajo, chamán, bendición igual a elemental, habilidades, elemental, S, elegancia, A, encantó, A, arquería, B, bendición, C, condición, fracturas, sangrado, agotada, autorreproche su nivel había subido un total de 4. ¿Y en cuanto a mí? Raza, archihumano nivel 203 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, interpretación, A, homicidio, B, lanzamiento, C, berserk, D, provocación, E, condición, regenerándose, turba mi nivel había aumentado en 199 solo en este mercado negro. En cuanto a las habilidades, eran un cambio insignificante, así que no había nada a lo que prestar atención. Había presenciado claramente el efecto de la ventaja de héroe del multiplicador quintuplicado de puntos de experiencia esta vez. Mi nivel se había disparado y me había vuelto más fuerte con cada elfo con un nivel promedio de 200 que maté. Tenía que dar gracias al aliento y apoyo de mis amigos elfos que se habían convertido en puntos de experiencia para mi sueño. ¿Acaso no podría tener al rey demonio a mi merced en 6 meses y elevar a mi nivel a este ritmo todos los días? Ahora solo quedaba un EXP. Una vieja camarada a la que no podía dejar escapar jamás. Silvia estaba agotada, había sufrido fracturas y estaba sangrando. Y estas condiciones estaban en un grado grave, lo que significaba que las élites del mercado negro habían mermado absolutamente su vida. Ahora era difícil para ella dar incluso un paso adelante. Sin embargo, todavía tenía su método de ataque más fuerte a su disposición. Demonio, morirás aquí conmigo, elementales de tierra, la princesa elfa gritó con voz fiera. Parecía que no tenía intención de abandonar los cadáveres de sus compañeros y amigos, quienes la habían seguido a la muerte, y huir. Los cadáveres de los elfos se comerciaban por un precio considerable. Al igual que las vírgenes simbolizaban la pureza, la sangre y los huesos de los elfos se usaban a menudo como catalizadores mágicos que tenían el significado de eternidad, en forma de carne cortada como la que tendrías en una carnicería. Era imposible que Silvia, que odiaba a los humanos, no supiera sobre esto. ¿Y por eso, intentas convertir este lugar en la tumba de todos nosotros? ¡Qué risa! Tú eres la que invitó a tus compañeros y amigos a este infierno de nido de hormigas, ¿no es así? Esta princesa planeaba hacer que este mercado negro se derrumbara usando los elementales de tierra, derribándose a sí misma junto con él. Demonio, es tu culpa, las cosas no habrían llegado a esto si no fuera por ti, habríamos ganado, no habría habido ningún problema si ganábamos. No involucres a tus compañeros sin siquiera estar preparada para sufrir una derrota. Eso se llama causar problemas. Y has estado insistiendo en que soy un demonio desde hace un rato, pero... Me acerqué lentamente hacia ella y me quité la máscara de lobo que estaba manchada con la sangre carmesí de los elfos.
Rumble, silencio, los elementales de tierra que estaban a punto de colapsar el mercado negro detuvieron su destrucción. No se movieron ni un centímetro incluso cuando la princesa elfa le suplicó desesperadamente, ¿era porque no querían que ella, su amiga, muriera? Eso no era todo. ¿Por qué están protegiendo a este demonio? Silvia cayó en confusión ante esta situación desconocida. Traicionada por los elementales en quienes había confiado incondicionalmente hasta ahora. Apuñalé suavemente mi estilete en el corazón de la princesa elfa, que estaba desorientada. Debido a esta traición. Y después de eso, le dije la razón detrás de ello. Los elementales, verás, consideran al gran héroe mucho más importante que su falsa amistad, usándolos como herramientas de asesinato mientras los llaman amigos. Los elementales amaban la naturaleza. ¿Y para proteger la naturaleza? No podían prescindir de que el héroe Nim aniquilara al rey demonio Pedonar. Sería un gran problema para ellos si el héroe terminaba enterrado vivo antes de que eso sucediera. Héroe, Silvia preguntó esto con los ojos muy abiertos, como esperando que le dijera que estaba bromeando. No nos conozcamos por tercera vez, Silvia. Tud. La futura rey elfo se había convertido en un peldaño para el gran héroe. Deberías estar honrada. Desconcertado, ¿así que masacró a los elfos? Se dice que la unión de la ira y la venganza da a luz a la hija llamada crueldad. Esa hija es problemática y difícil de manejar. El bien es tan pesado como el plomo, mientras que el mal es tan ligero como una pluma. Parece que será difícil para usted graduarse incluso si derrota al rey demonio a este ritmo. La indignación de todo esto. Mi querido y respetado profesor de moral. Esos violentos elfos fueron los primeros en atacarme. Veredicto, la paciencia trae paz mientras que la impaciencia engendra arrepentimiento. ¿No se habría resuelto de buena manera si lo hubiera tolerado? La paciencia y el tiempo son capaces de mucho más que el poder o la ira. Estudiante Kang An-soo. No se apresure, en su lugar mire a su alrededor con calma. ¿Qué ve? ¿EXP? Creo que soy capaz de matar al rey de la espada Alex ahora. Capítulo 10, todos juntos, salud. Consternación, no vea a sus débiles camaradas como EXP. Un enano sentado sobre los hombros de un gigante ve más lejos que el gigante, y un papa y un granjero juntos pueden saber más de lo que podrían solos. Intente construir armonía con una sonrisa en el rostro aunque los demás no sean de su agrado. Esto es tarea. Y así, el profesor de moral me dejó con una tarea difícil y se fue. Dijo que volvería después de 2 días esta vez, creo. Debería pensarlo un poco durante ese tiempo, sobre qué, la novela, que había captado esas palabras dirigidas a mí mismo, me preguntó ladeando la cabeza. ¿Y qué hay de ti, la novela? ¿Qué haces aquí, yo? Asistir a Eroenim, recuerdo haberte dejado a cargo de limpiar el desastre en el mercado negro, sin embargo. El solo hecho de enviar los cadáveres de los elfos de regreso a su hogar no debería ser algo tan simple, los cadáveres de los elfos tenían muchos usos como materiales mágicos. Si simplemente se dejaban en el mercado negro, alguien los cortaría en partes y se los vendería a los magos a un precio alto, como carne de carnicería. Esto era lo único que debía evitarse, no podía dejar que otros cosecharan los frutos ya que fui yo quien hizo el trabajo. Tuve que devanarme bastante los sesos para resolver este problema. Las familias en duelo de los guardias del mercado negro que habían luchado juntos no podían ser descuidadas, y trasladar tantos cadáveres de elfos desde un lugar a 5 pisos bajo tierra hasta el Palacio Real también tomaría trabajo, por lo tanto, procedí en la dirección de utilizar completamente el oro de mi bolsa de dinero y comprar los cadáveres de los elfos a un precio bajo, pagando la tarifa de manejo a un asociado del mercado negro para entregarlos de manera segura al palacio. Como fue la negociación con el rey elfo, conté toda la historia usando un orbe mágico, así que fue bien. Se espera que un grupo de enviados del país de los elfos visite el reino dentro de poco, trayendo consigo el pago en el que Eroenim insistió fuertemente. Ya veo. Eso es lo más importante. Había gastado cada centavo que tenía para apoderarme de los cadáveres de los elfos del mercado negro. Sería un verdadero dolor de cabeza si alguien no volvía a llenar mi bolsa de dinero. La gente de los pueblos y ciudades no proporcionaría refugio y ropa gratis solo porque yo era el héroe que iba a salvar al mundo. Sería suficiente suerte si no intentaran cobrármelo excesivamente como lo harían con viajeros cansados y fatigados. Si no tenías dinero para viajar, fácilmente terminarías muriendo de hambre a menos que tomaras trabajo mercenario y laboraras como esos héroes de novelas o cómics. Habían pasado 3 días en este mundo de fantasía. Todos tenían la idea equivocada sobre mi nivel,
pensando que era nivel 4. Y por eso ni siquiera el rey elfo podía imaginar que su propia hija había buscado pelea con el héroe y terminó muerta a cambio, y no había nadie que recordara mis hazañas en el incidente anterior ya que los guardias del mercado negro fueron aniquilados. Incluso la Nubel pensó que el asunto había terminado en destrucción mutua. Oye, héroe. Ha estado circulando el rumor de que cambiaste de profesión a sepulturero. Esta clase de rumores eran verdaderamente problemas insignificantes. Alex, que había estado entrenando a los caballeros palatinos en los campos de entrenamiento exclusivos del palacio, se acercó tras divisarme para burlarse de mí. Mi novatada tendría lugar en estos campos 2 días después. Alex aparentemente estaba esperando impacientemente ese día. Tú y yo por igual. Raza, humana nivel, 291 trabajo, espadachín, resistencia igual a esgrima, habilidades, esgrima, S, resistencia, A, muro de hierro, B, resistencia, B, fortaleza, C, condición. Expectante el rey de la espada Alex nació para ser la vanguardia, o en inglés, un tanker. La gente tenía el concepto erróneo de que un espadachín solo puede ser increíble si posee una esgrima que figurativamente puede partir el mundo a la mitad, pero en realidad la clase de espadachín que se buscaba en un campo de batalla era uno que pudiera aniquilar a sus enemigos durante un tiempo prolongado mientras protegía a sus aliados. La razón por la que Alex más tarde sería llamado el Rey de la Espada, era porque no solo era capaz de proteger a sus aliados como un muro de hierro, sino que también podía llevar a cabo misiones en solitario. Poseía una esgrima y una aguante tales que, incluso si fuera arrojado en medio del territorio enemigo, podría regresar pausadamente sin ser rodeado. La versión más fuerte de un rey de la espada era un héroe. Correcto. Cambié de trabajo a sepulturero. Para preparar tu ataúd, Alex. Incluso podrías derrotar al rey demonio con esa lengua tuya. ¿Quién sabe? Mirando hacia atrás a mi primera iteración, el rey demonio Pedonar tenía una mejor manera con sus palabras, por más irritante que pudiera ser. Fui completamente derrotado en la batalla de lenguas de plata. Pero esta vez seguro que iba a ganar. Héroe. Podrías saltarme esos 2 días y empezar a guiarte incluso hoy. No deberías andar olfateando en los mercados si quieres recibir mi perdón ni un día antes, no tengo prisa, así que lárgate. Mi nivel saldría a la luz cuando comenzara el entrenamiento. La única cosa que quería evitar que sucediera era que el rey elfo sospechara de mí, por lo que no serviría no actuar como alguien de nivel 4 por fuera. Planeaba crear una excusa para mi nivel dentro de poco. Solo tenía que ocultarlo hasta hacer parecer que había entrado en las ruinas antiguas de algún bosque profundo y elevado mi nivel. ¿Acaso no he crecido bastante? Había puesto en práctica las enseñanzas del profesor de moral y estaba, aguantando, con fervor. Si fuera él, yo, del pasado, ya le habría cortado la garganta a Alex en un ataque de ira, pero ahora había crecido hasta el punto en que podía dejar pasar sus burlas como agua. ¿Podría ser que soy un genio? Héroe Nim. Así que ¿cuál es tu plan para hoy?, preguntó la Nubel con cautela. ¿Acaso los eventos de ayer en el mercado negro habían sido un choque tan grande para ella? Esto me resultaba difícil de entender. No era como si hubiera apilado una montaña de cadáveres, después de todo. Héroe Nim debería entablar una amistad con nuestro nuevo compañero. Ah, ese mercenario. Me había olvidado de él desde ayer debido al asunto de los elfos, pero el esclavo mercenario que se suponía que se convertiría en mis puntos de experiencia fue salvado y llevado al palacio. Se ha recuperado su salud en algo, viendo como el profesor de moral advirtió que no viera a los camaradas débiles como puntos de experiencia, planeaba usar al esclavo como un cargador de equipaje o algo similar. En la primera iteración incluso me aventuré a las partes remotas de fantasía en busca de legados de civilizaciones antiguas, reliquias legendarias y demás, pero esta vez no tenía intención de perder el tiempo vagando. Iba a elegir mis destinos solo según lo necesario para mis necesidades. Sí. Ha estado enormemente motivado desde que escuchó que se convertiría en el compañero del héroe en lugar de un esclavo. Escuché que está comiendo tanto hasta el punto de asustar al chef del palacio y recuperando rápidamente su resistencia, eso es un alivio. Era una velocidad de recuperación que coincidía con la de un nivel 286. Los efectos que venían con los niveles al estilo de supervivencia en fantasía eran increíbles. A cambio de no poder concentrarte y aumentar una habilidad de estado deseada como en un juego de rol, obtendrías una mejora general, esperanza de vida, resistencia, agilidad, fuerza, capacidad regenerativa, 5 sentidos, poder mágico. No había fin para la lista. ¡Ja!
Realmente me embola cuanto más lo pienso. El nivel que elevé durante 10 años se reinició en un solo viaje de regreso en el tiempo. Este regreso al pasado me había convencido de algo: un mundo de fantasía era solo fantasía al final. Había confirmado la verdad de que todo el personal docente y la mente maestra detrás de ellos podían reiniciar mi nivel y habilidades cuando quisieran si así lo deseaban. Magia, brujería, artes marciales, elementalismo, grabado, bendición. Habilidades de fantasía que podía obtener con un poco de esfuerzo como alguien con la ventaja del multiplicador quintuplicado de EXP. Todo eso no eran mis cosas. No eran más que una figuración de la imaginación que desaparecería tras la intervención de alguna entidad trascendental. La ciencia era la única verdad y poder. A partir de ahora planeaba moderar drásticamente mi recolección de equipo, así como reducir mi dependencia de ellos, ya que no tendrían sentido si me los confiscaban al regresar a la Tierra, y esto incluía la espada sagrada única del héroe. De ninguna manera a todos los héroes que regresaban a la Tierra después de derrotar al Rey Demonio se les daría un arma nuclear portátil, a menos que fuera con la intención de destruir la Tierra. No hay tantos lugares a los que valga la pena ir como pensaba. No quedaría mucho del mundo de fantasía al excluir la parte de la fantasía. La Tierra estaba abrumadoramente avanzada en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología. La única rama de la ciencia digna de mención en este mundo se llamaba ingeniería mágica, mientras que el resto eran principalmente una dudosa fusión de ciencia y magia. No era el tipo de poder que buscaba. Eroenim. ¿A dónde va hoy?, preguntó la Nubel en un tono lindamente serio. Demasiado cansado como para decirle siquiera que no se hiciera la tierna, en su lugar calculé la distancia a nuestro destino en mi mente. No es una distancia que se pueda recorrer de ida y vuelta en un solo día. Todavía tomaría 2 días incluso si usáramos el círculo mágico de transferencia espacial del reino. Tenemos que apresurar los preparativos para el viaje a partir de hoy. Nos pondremos en marcha tan pronto como recibamos el pago de los enviados elfos. No tenía el más mínimo pensamiento de caminar sobre mis 2 pies. Intencionaba viajar de forma rápida y cómoda aunque costara un poco. Wyverns, carruajes, magia de transferencia espacial, grandes barcos veleros, trenes mágicos. Había bastantes métodos para desplazarse si buscabas. ¿Y la mayor ventaja de todas estas? Las posibilidades de retrasarse por topares con un aldeano que trajo peligro sobre sí mismo al salir de la seguridad de su aldea o tal vez encontrar algunos individuos sospechosos se reducían drásticamente. El tiempo y la seguridad se podían comprar con dinero, esta era mi firme creencia. Probablemente requeriremos la sanción real de Su Majestad el Rey si está lejos. Él aprobará. Lo que ese Rey Dumpling quiere es algo que sé muy bien. Él dará permiso obedientemente siempre que le prometa regresar de seguro después de terminar mis asuntos, aunque es incierto si Alex se unirá como supervisor. Son unas ruinas, no. Iremos a conocer a un ser poderoso. Un ser grande, grandioso y poderoso. Si mi mentor espiritual fue el cantinero de la taberna Tony, a quien iba a conocer era al mentor que me otorgó mi poder físico. Un dragón anciano, es un insulto comparar a esa persona con esos lagartos voladores que ni siquiera equivalen a sus propias edades. Eso es todo lo que necesitas saber. La Nubel me miró con una mirada interesada. ¿Qué? Simplemente me pareció curioso que Eroenin tenga a alguien a quien respeta. Miras hacia abajo a los demás como si lo supieras todo, después de todo. Los miro hacia abajo porque se lo merecen. La sola idea de respetar a estos salvajes de fantasía era un estiramiento en sí misma. Imperiales, realeza, nobles y grandes comerciantes no eran la excepción tampoco. ¿Serías capaz de ver como iguales a aquellos que ni siquiera inventaron inodoros con descarga usando su elegante magia y en su lugar vivían de una manera sucia? No era como si no fueran capaces de hacerlo. Esta gente no lo hacía porque lo sentían innecesario, una diferencia que no estaba en la civilización sino en la conciencia cultural. Después de eso, hablamos sobre los artículos que se prepararían para el viaje, pero no había habido necesidad de que tomara la delantera en este tema porque la arqueóloga La Nubel, que iría buscando ruinas famosas y templos antiguos, estaba extremadamente familiarizada con viajar. Hizo honor a ser la compañera N-1 del héroe, que recibió el oráculo. Aunque sería aún mejor si no se hiciera la tierna por costumbre. Eroenim, Su Majestad lo busca. Debo decirle que el grupo de enviados del país de los elfos, el Feim, acaba de llegar. Fue entonces cuando un caballero palatino se nos acercó con pasos rápidos para entregar un mensaje.
Ni siquiera había pasado un día, y sin embargo la gente del país de los elfos había llegado. Tal vez era natural ya que su muy preciada princesa había fallecido. En cuanto a mí, estaba feliz de no haber tenido que esperar. Dejen que el Dumpling A.M. Dejen que su brillante majestad sepa que puede tratar con ellos como quiera. Solo necesito recibir el dinero. El grupo de enviados solicita conocerlo, Eroenim. Pídele a su majestad que los rechace. Esto debería hacer que ese rey Dumpling sonría de oreja a oreja. Parece que eso será un poco difícil, ya que resulta que el primer príncipe de Elfheim ha acompañado al grupo de enviados, Bolas. Un jefe medio asquerosamente poderoso me estaba llamando. No había forma de que no pudiera ir. Archiel Elfos. Esta realeza elfa teóricamente vivía para siempre. El antienvejecimiento era una característica básica que venía junto con todos los elfos y, debido a que se volvían completamente inmunes a las enfermedades si su nivel subía aunque sea un poco, era una ocurrencia verdaderamente rara que murieran fuera de ser asesinados. Lo que es más, ni siquiera había tantos individuos poderosos que pudieran matar a esta realeza elfa. Esto se debía a la característica de los niveles. Un nivel que se elevaba una vez no bajaba ni con el paso del tiempo. Si bien había casos ocasionales de niveles robados o perdidos bajo el efecto de ciertos poderes especiales, nunca se deteriorarían espontáneamente. Y luego estaba el hecho de que la realeza elfa vivía para siempre. ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas?, te preguntarás. Significaba que la realeza elfa se volvería eternamente más fuerte a medida que sus EXP se acumulaban como capas de sedimento. Por supuesto, las habilidades podían bajar de rango o ser olvidadas y perdidas en el paso de los años, pero estas también subirían constantemente en dominio como los niveles mientras se pulieran constantemente. Y así, esta clase de monstruo nacería. Raza, archielfo nivel, 999 más trabajo, espadachín, esgrima igual a fuerza de corte, habilidades, esgrima, SS, ki de espada, S, regeneración, A, elementalismo, A, majestad, A. Condición, satisfecho nivel 999 era el límite de lo que se podía discernir usando la ventaja del héroe. Si el nivel era más alto que eso, se mostraría como arriba con un signo más. Nivel 1000 se mostraría como 999 más, nivel 5000 también se mostraría como 999 más. Por lo tanto, a partir de ese momento, no tenías más remedio que estimar la capacidad de combate de un oponente confiando en la suerte y la intuición. En el pasado, desconfiado de este nivel invisible, solo había confiado en los rumores generalizados a mi alrededor e invertido largos años en entrenamiento y aventuras. Sin embargo, el rey demonio Pedonar había resultado ser mucho más débil de lo que había predicho. En comparación con lo que había experimentado en ese momento, este guapo elfo estaba mucho más arriba en la escala de peligro. La razón era que no era un oponente contra el que me hubiera preparado adecuadamente para luchar como con el rey demonio. Y por eso lo llamaba un jefe medio. Su historia decía lo siguiente: el titular rey elfo promulgó una política de aislamiento nacional. Cortó contacto con los humanos que ocupaban el continente central de Fantasía y permaneció dentro del país de los elfos, manteniendo el encierro durante cientos de años. Y albergando oposición hacia esto, el primer príncipe provocó una rebelión. Asesinó a su propio padre e heredó el trono. Si la memoria me sirve correctamente, su nombre era Soy Nasus. Es un honor inconmensurable conocer al ampliamente afamado gran héroe de la leyenda. Tampoco sé cómo expresar mis gracias respecto a tu protección hacia mi hermana y compatriotas. Ah. Deja a un lado el rígido título de príncipe y solo llámame Nasus. Eroenim está cualificado para hacerlo. Era un individuo extremadamente agradable. No era como si todos los elfos fueran violentos como Silvia. Un placer conocerte, Nasus. Sinceramente deseo un hermoso mundo donde los humanos y los elfos vivan en armonía de forma parecida a nuestro encuentro. Ese es mi deseo también. Salud, jajaja, no hay nada de malo en volverse amigable con el jefe medio, ¿verdad? Hoy también, puse en buena práctica las enseñanzas del profesor de moral.